Chicos, a ver, en esta oportunidad, en el curso de biología, vamos a ver los animales vertebrados. Para ello vamos a comenzar viendo un pequeño video y luego vamos a hablar un poquito más de los animales vertebrados. A ver, empecemos. Les pido mucha atención, prestemos atención, por favor. No hacer bulla, ¿ya? A ver, comencemos. Es posible encontrar algún tipo de vida prácticamente en cualquier ambiente de la Tierra. Se conocen más de 1 millón de tipos de animales y cada tipo es de algún modo diferente de todos los demás. Y sin embargo, cada tipo de animal también tiene algo en común con algunos de los otros. Cuando los animales son similares en ciertos aspectos, podemos estudiarlos como un grupo. Agrupar los animales de esta manera se llama clasificación. Para empezar, los animales se clasifican en 2 grupos principales. Uno de estos grupos está formado por animales con espina dorsal. La espina dorsal es parte del esqueleto que está en la parte interior del cuerpo. Este esqueleto ayuda a sostener el cuerpo y también a proteger el cerebro, el corazón y otras partes importantes del cuerpo. La espina dorsal está formada por varios huesos llamados vértebras y ese es el motivo por el cual los animales con espina dorsal son llamados animales vertebrados. Todos los otros animales pertenecen al segundo grupo, es decir, los invertebrados o animales sin espina dorsal. Algunos de los invertebrados son animales muy simples con un cuerpo formado por pocas partes. Otros invertebrados tienen más partes en su cuerpo, siendo estas más complicadas, pero ningún invertebrado es tan complejo como los animales que tienen espina dorsal. Los animales vertebrados están clasificados en 5 grupos más pequeños, y a los animales que pertenecen a 3 de estos grupos se les llama animales de sangre fría. Estos incluyen a los peces, los anfibios y reptiles. Estos animales en realidad no están fríos todo el tiempo. Cuando los llamamos de sangre fría, queremos decir que ellos dependen de su entorno para controlar la temperatura de su cuerpo. Para sobrevivir en invierno, los animales de sangre fría deben encontrar un lugar protegido donde la temperatura se mantenga superior a la temperatura de congelación. Esta serpiente permanecerá en este lugar todo el invierno descansando hasta que la temperatura vuelva a ser cálida. Los otros 2 grupos de animales vertebrados son las aves y los mamíferos, que son llamados animales de sangre caliente. Esto significa que son capaces de calentar sus cuerpos desde el interior de sí mismos, utilizando la energía que les suministra el alimento que ingieren. Y de ese modo, un animal de sangre caliente normalmente tiene la misma temperatura elevada en su cuerpo, con independencia de la temperatura de su entorno. La mayoría de los animales de sangre caliente permanecen activos también en invierno, siempre que puedan conseguir suficiente alimento para mantener alta la temperatura de su cuerpo. Casi todos los cuerpos de los mamíferos tienen pelos y muchos de ellos tienen gruesas capas de piel o lana que evitan que se pierda el calor de sus cuerpos, inclusive cuando las temperaturas son bajas. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas y las plumas son muy eficaces para mantener el calor. Tanto las aves como los mamíferos tienen capacidad para mantener la misma temperatura corporal alta en invierno y en verano. De modo que clasificamos los vertebrados en un total de 5 grupos diferentes. 2 de esos grupos, las aves y los mamíferos, son llamados animales de sangre caliente, mientras que los animales de los otros grupos son los llamados de sangre fría. Por supuesto, cada grupo también tiene otras características que los hacen distintos de todos los demás. Los peces son un grupo de animales vertebrados que están especialmente bien adaptados para la vida acuática. La mayoría de los peces tienen varias características que les ayudan a nadar. La forma del cuerpo de la mayoría de los peces es fusiforme y la piel está recubierta de una materia resbalosa que ayuda a los peces a deslizarse suavemente por el agua. Utilizan las aletas para empujarse y también para mantener el rumbo y el equilibrio. En lugar de tener pulmones, los peces tienen branquias que toman el oxígeno disuelto en el agua.
A cada lado de la cabeza tienen 4 branquias ocultas por una capa protectora. La mayoría de los peces también tienen una capa de escamas. Las escamas son unas láminas de un material parecido al óseo. Las escamas están superpuestas y ayudan a proteger al pez, algo así como una armadura. Casi todos los peces nacen de huevos y algunas clases de peces montan guardia para proteger sus huevos de los predadores. Pero la mayoría de los peces no protegen sus huevos. Cuando el joven pez nace, debe bastarse a sí mismo para sobrevivir. Existen muchas clases de peces que pueden vivir en climas fríos. A diferencia de otros animales de sangre fría, estos peces pueden mantenerse activos durante el invierno porque el agua no se enfría tanto como el aire. Los peces son un grupo de animales vertebrados que deben pasar toda su vida dentro del agua. Otro grupo de animales vertebrados es el de los llamados anfibios. Podemos encontrar muchas clases de anfibios adultos, incluyendo las ranas, viviendo en tierra, pero solo pueden vivir en lugares donde tengan una buena provisión de agua fresca. Uno de los motivos de esta exigencia es que los huevos de los anfibios deben depositarse en el agua. La palabra anfibio significa ambos tipos de vida. Y cuando nacen, los jóvenes anfibios tienen branquias y utilizan el oxígeno que está disuelto en el agua. Esa es su primera forma de vida. En esta etapa se les llama larvas, y las larvas de las ranas y de los sapos son los renacuajos. En la mayoría de las especies de anfibios, los padres no protegen a sus larvas. La mayor parte de las larvas serán comidas por los predadores, pero las pocas que sobrevivan sufrirán un cambio gradual que llamamos metamorfosis. A medida que un renacuajo crece, también se desarrollan sus patas. Primero las traseras y luego las patas delanteras. Además, también se ha ido desarrollando 2 pulmones. El renacuajo se está convirtiendo en una rana adulta y una rana es un animal que respira aire atmosférico. Esta es su segunda etapa de vida. Las ranas y los sapos son anfibios que carecen de cola durante su etapa adulta. Otros anfibios adultos, las salamandras, tienen el cuerpo de forma diferente y conservan su cola aún después de la metamorfosis. En algunos aspectos, un anfibio adulto es más complicado que los peces. Las patas son más complicadas que las aletas y para respirar con pulmones se necesita un corazón que realice un buen trabajo de bombeo de sangre. Para subsistir, los anfibios deben mantener su piel húmeda. Además, tienen una piel muy fina y absorben agua a través de ella en lugar de beber. Si la piel no se mantiene húmeda en su exterior, podría secarse el interior de su cuerpo y el animal moriría. Por lo tanto, los anfibios solo pueden vivir en un entorno húmedo y como son animales de sangre fría, no pueden sobrevivir en regiones con climas muy fríos. Sin embargo, existen anfibios en todos los continentes, excepto en la Antártida, en cualquier lugar donde haya suficiente agua para mantener su piel húmeda y también para mantener los huevos mojados. Los anfibios son animales vertebrados que pueden vivir en tierra solo en la etapa adulta, por lo que no se les puede considerar verdaderamente animales terrestres. Entre los animales con espina dorsal, los primeros animales terrestres fueron los reptiles. El revestimiento exterior de la piel de un reptil está formado por una capa protectora dura y seca que evita que el interior del cuerpo se seque. En el caso de las serpientes o de los lagartos, así como en la mayoría de otros reptiles, la dura capa de piel está formada por una serie de escamas separadas. Las tortugas también tienen escamas, pero debajo de las escamas tienen además un caparazón formado por placas duras que están unidas a su esqueleto. Los reptiles son animales de sangre fría, de manera que no pueden vivir en regiones muy frías, pero prácticamente pueden encontrarse en cualquier otro tipo de ambiente. El duro recubrimiento de su cuerpo permite a algunos reptiles vivir en climas muy secos. Pero otros reptiles, como los caimanes y los cocodrilos, se encuentran siempre cerca del agua. Están algún tiempo en tierra, calentándose al sol, y luego, para evitar calentarse demasiado, se introducen en el agua. Existen incluso algunos pocos reptiles que viven en el mar.
Casi todos los reptiles se reproducen mediante huevos y la puesta se hace siempre en tierra. Los huevos tienen una cobertura dura y elástica que evita que se sequen. La mayoría de los reptiles no protegen sus huevos. Cuando estos han madurado, los animales recién nacidos deben sobrevivir sin ninguna ayuda de sus padres. A diferencia de los anfibios, los reptiles son animales que respiran aire atmosférico desde que nacen. Todos los reptiles tienen pulmones, y sus pulmones son más eficaces que los pulmones de los anfibios. El corazón de un reptil es también más complejo y está mejor capacitado para bombear sangre rica en oxígeno a todo su cuerpo. De todos los animales con espina dorsal y sangre fría, los reptiles son los más complejos. En ciertos aspectos, el cuerpo de un reptil es muy parecido al de un ave. Las aves forman otro grupo de animales con espina dorsal. Naturalmente, a diferencia de los reptiles, las aves son animales de sangre caliente y sus cuerpos están especializados en varios aspectos, lo que otorga a la mayoría de las aves la capacidad de volar. Las aves son los únicos animales que tienen plumas y cuando un ave vuela, las plumas de las alas forman una amplia superficie que produce un empuje contra el aire y mueve al ave hacia adelante. Las aves pueden vivir en casi cualquier tipo de medio en nuestro planeta. Algunas están casi siempre en tierra, mientras que otras es más probable encontrarlas en los árboles. Además, muchos tipos de aves viven en medios acuáticos. Y como son animales de sangre caliente, las aves pueden vivir también en climas muy fríos. Los pingüinos viven en las zonas frías del hemisferio sur e incluso en el continente antártico. Pero independientemente del lugar donde vivan, todas las aves se reproducen mediante la puesta de huevos. La mayoría de las aves protegen sus huevos y les dan calor hasta que empollan. Además, casi todos los polluelos de las aves reciben el cuidado de sus padres. Las aves forman uno de los dos grupos de animales vertebrados que tienen sangre caliente. El otro grupo de animales de sangre caliente está formado por los animales que llamamos mamíferos. Todos los mamíferos jóvenes reciben ayuda y protección de por lo menos uno de sus padres. El primer alimento de todo mamífero joven es la leche producida por las glándulas mamarias de su madre. Casi todos los mamíferos nacen directamente del cuerpo de su madre, pero existen unas pocas especies como el ornitorrinco que nace de huevos. Existen muchas clases diferentes de mamíferos y podemos encontrar una u otra clase viviendo en casi cualquier medio de la Tierra. La mayoría de los mamíferos son animales terrestres, pero algunos están especialmente bien dotados para la vida acuática. Los delfines y sus parientes cercanos, las marsopas y las ballenas, son a veces confundidos con peces debido a la forma de su cuerpo, pero los delfines tienen pulmones en lugar de branquias. Esto significa que toman oxígeno del aire, por lo cual deben subir a la superficie para respirar. Existen algunos mamíferos que son confundidos con aves, pero aunque un murciélago pueda volar, puede ser identificado como un mamífero porque tiene pelo en lugar de plumas. Casi todos los mamíferos tienen por lo menos algo de pelo en sus cuerpos. La estructura del cuerpo de un mamífero es muy complicada, con un corazón y unos pulmones que son muy eficientes. Además, muchos mamíferos tienen un cerebro y un sistema nervioso muy complejos. A los mamíferos que tienen el cerebro más altamente desarrollado se les llama primates, grupo que incluye a los monos, a los simios y al hombre. Existen muchas clases de mamíferos con múltiples diferencias en tamaño y forma, pero dentro del cuerpo de todo mamífero hay un esqueleto con una espina dorsal. Esta es una de las características que comparten con todos los otros animales que clasificamos como vertebrados. A ver chicos, entonces se ha podido ver en el video, ¿no? Un poquito de los animales vertebrados. Se ha hablado cada uno de sus características de los animales vertebrados, su clasificación y cada uno de ellos específicamente, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver aquí un poquito más, les voy a explicar, ¿ya? Vamos a ver. A ver, ¿qué son los animales vertebrados? A ver, vamos a ver. ¿Qué son? A ver, ahí está.
Ahí está. Son aquellos animales, dice, que tienen un esqueleto interno. Es decir, ¿no? El interior de su cuerpo está formado por huesos. Los vertebrados tienen una columna vertebral. Este esqueleto sostiene el cuerpo y protege a los órganos internos. Entonces, por eso se caracterizan los animales vertebrados, como por ejemplo ahí puedes ver, ¿no? Tiene esqueleto interno, huesos internos, ¿no? Lo cual esos huesos internos van a proteger a qué cosa, a nuestros órganos internos, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora vamos a ver cómo son los animales vertebrados. A ver, ¿cómo son? Vamos a ver características comunes en animales vertebrados, ¿ya? Uno de ellos, estas son las características comunes. Veamos, tienen un esqueleto interno con un eje central llamado columna vertebral. Claro. Otro, tienen estructuras especiales que protegen a la piel. ¿No? Estas son las escamas, plumas o pelos, claro. En caso de los peces son escamas, lo cual los protege. En caso de las aves son plumas. En caso de los mamíferos, de nosotros son pelos, ¿no? Entonces, eso es otra de las características de los vertebrados. Continuemos a ver. Ahí está. Su cuerpo está dividido, mira, en cabeza, ahí está en el caballito, en cola y extremidades, aunque algunos carecen de cola, como por ejemplo las ranas, ¿no? Y otros de extremidades como las serpientes. Ahí está, entonces, ahí está, chicos, entonces sus características de los animales vertebrados, ahí vamos viendo, ¿no? Ahí está, puede ver, ¿no? A ver, continuemos. A ver, los animales vertebrados. Los animales vertebrados, como todos los seres vivos, dice, realizan las tres funciones vitales. ¿Cuáles son? Función de nutrición, función de reproducción y función de relación. Veamos uno por uno. Comencemos. Ahí está. La función de nutrición. Ahí está. Dice, los animales vertebrados son heterótrofos. Se van a alimentar de manera heterótrofos. Es decir, se alimentan de otros seres vivos. Esto pueden ser de tres tipos. ¿No? Acuérdate que las plantas son autótrofos, ¿no? Ellos mismos fabrican su propio alimento. Ahí está el primer tipo. Son carnívoros. Se alimentan de otros seres vivos, es decir, comen carne. Por eso se llaman carnívoros. Nosotros estaríamos en ese grupo. Veamos a ver. Por ejemplo, ahí está el león, ¿no? El siguiente, a ver. Acuérdense que son tres. Herbívoros se alimentan de vegetales, como la vaca, ¿no? Como las ovejas. Omnívoros se alimentan de carne y vegetales, como el cerdo, como nosotros. Nosotros nos alimentamos de carne y vegetales. Ahí está entonces, chicos, sus tres funciones, ¿no? Vamos a ver ahora la función de reproducción. A ver, mira, a ver, ¿cómo se reproducen los animales vertebrados? Ahí está, se reproducen únicamente reproducción sexual. Es decir, intervienen un vertebrado macho y un vertebrado hembra. Para nacer los vertebrados hay de dos formas. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos formas por lo cuales los vertebrados pueden nacer? A ver. Entonces, a ver, veamos esas dos formas, ¿ya? Ahí está, el primero. Si nacen del vientre de la madre, son vivíparos, como los humanos. Y a ver, y si nacen a partir de huevos, son ovíparos, como las gallinas. ¿Ya? Ahí está. Entonces, nosotros, nuestra forma de nacer van a ser vivíparos, dentro de la madre, ¿no? Si es mediante huevos, son ovíparos. Esos son, chicos, esas dos son las formas de cómo nacen los vertebrados, ¿no? Ahí está.
Veamos ahora lo que es la última parte, ¿no? De las funciones. Función de relación. Los animales vertebrados se relacionan con el medio, captando sus cambios y ahí adaptándose a ellos. El cerebro y los órganos de los sentidos están muy desarrollados. Ahí está la función de relación. Nos adaptamos a los cambios, ¿no? Nuestro cerebro nos informa rapidito. Como por ejemplo, yo pongo mi mano en la plancha caliente, ¿qué voy a hacer? Y inmediatamente lo retiro, ¿no? Porque nuestro cerebro nos da esa información. ¿Ya? Está la función de relación. Continuemos a ver. Ahora, chicos, vamos a ver cuál es la clasificación de los animales vertebrados. ¿Ya? Vamos a ver. Acuérdate que vamos a ver entonces en cuánto grupo dice se clasifican los animales vertebrados. Ahí está, chicos. Vamos a ver la clasificación entonces. Mire, acá están los vertebrados. A ver, según su columna vertebral, vamos a encontrar clasificado en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Son 5, ¿ya? Pero también, chicos, miren, en el video también esto ha hablado, por la temperatura de su sangre. Algunos somos de sangre calientes y otros de sangre frío. ¿Quiénes están? A ver. De sangre frío se van a encontrar los reptiles, anfibios y peces. Y justamente estos donde habitan en el agua, ¿no? Pues son de sangre fría. Vamos a ver de sangre caliente quiénes están, mamíferos y aves. ¿Ya ves? O también, chicos, según la forma de reproducción, vivíparos y ovíparos. Nosotros, ¿dónde estamos? En los vivíparos, ¿no? Te había explicado, ¿no? Anterior. Ahí está. Entonces, de esa manera se van a clasificar los animales vertebrados. Ahora vamos a ver uno por uno, vamos a hablar específicamente, ¿ya? Vamos a hablar de los peces, anfibios, de los reptiles, de los aves y de los mamíferos. A ver, empecemos. Ahí está. Entonces empecemos por el primero, los mamíferos. A ver, vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de los mamíferos. Ya lo hemos visto también en el video, ¿no? ¿Cómo están, mira, los mamíferos, cómo está formado su esqueleto, ¿ya? Por un cráneo, una cintura, columna vertebral, cintura pélvica, ¿no? Las extremidades, ¿ya? Ahí está, sí, pues se puede seguir viendo. Chicos, a ver ahí. Vamos a ver características de los mamíferos. A ver, tiene el cuerpo cubierto de pelo, claro, eso se sabe. Mira, las hembras tienen mamas que segregan la leche para alimentar a sus crías, ¿ya? Tienen labios, dientes, ¿no? Los cuales los labios succionan la leche materna, ¿no? Sin causar daño. Algunos, como por ejemplo las ballenas, sustituyen a los dientes por unas finas láminas llamadas parvas, ¿no? Hay otra característica, las extremidades están convertidas generalmente ¿en qué? En patas, ¿no? Que les sirven para qué? Para desplazarse, ¿no? Hay mamíferos acuáticos, ¿no? Lo cual su extremidad van a ser en forma de qué? Aletas, ¿ya? ¿Ya? Ahí está algunos mamíferos que pueden volar, ¿no? Como los murciélagos, ¿no? En el video tan se ha podido ver eso. Para complementar, para poder complementar nomás, ¿ya? Tienen una temperatura, ¿qué temperatura? Tenemos constante, es decir, ¿de qué somos? Sangre caliente, acuérdate, nosotros somos de sangre caliente, ¿no? Respiramos por los pulmones. Los mamíferos acuáticos tienen que salir a la superficie del agua para tomar oxígeno del aire, ¿no? Su circulación, a ver chicos, acá, la circulación es doble y completa. ¿Por qué es doble? Se dice es doble porque vamos a hacer, va a pasar en la circulación 2 veces por el corazón. Uno, para poder oxigenar va a llevar al corazón, del corazón va al pulmón. Y una vez que ya esté oxigenado, del pulmón viene al corazón y del corazón reparte todo, bombea todo, parte del cuerpo. Pasa doble. Es completo, ¿por qué? Porque es cerrado la circulación.
en caso de nosotros, ¿no? Los mamíferos. En caso de los otros, de los insectos, por ejemplo, no es doble, no es completo, es abierto. ¿Por qué? Solamente del corazón va a bombear a todas partes de su cuerpo. Es como, por ejemplo, tengo yo mi regadero o mi manguera, voy a regar mi patio. Mi manguera sería el corazón, riega todo el cuerpo que es el patio. Nada más. Ya, eso es ese tipo de circulación tienen los insectos. La mayoría son vivíparos, claro, ¿no? Ahí están entonces las características. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a completar lo que son las aves, ¿ya? Vamos a ver ahí. Las aves son animales vertebrados, claro, si sabemos, son ovíparos. Se van a alimentar por medio de, no, se van a reproducir por medio de huevos, ovíparos, ¿no? También son terrestres y respiran por qué medio, respiran por los pulmones, ¿no? El cuerpo de los aves, chicos, se pueden distinguir en 4 partes. Ojo, en cabeza, tronco, cola y extremidades. O si no, alas y patas, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, los aves son los únicos animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas. Las hembras ponen los huevos en nidos y los incuban, ¿no? Hay diferentes grupos de aves. Hay pájaros, hay gallinazos, hay palmípedas, hay zancudos, hay también los corredoras, ¿no? Ahí puedes ver tú, ¿no? Ahí está entonces, chicos, algunas de las características de los aves para complementar al video, ¿no? Ahí tenemos el esqueleto de un ave. Ahí está el esqueleto del ave. ¿Cómo está constituido, cómo está organizado esta ave? Por pico, por cráneo, ¿no? El ala hace de mano, dedos, muñecas, ¿no? Radio cúbico. Ahí está la pelvis, el fémur, el talón, el pie. Ya ves, por acá están las vértebras, ¿no? El húmero. Nosotros también tenemos nuestro húmero, ¿no? Está por acá, ¿no? Ahí está, las costillas, nosotros también tenemos. ¿Ya? Ahí está, ya ves, ahí está el esqueleto de ave. Acá tenemos, acá están las características de las aves, a ver. Su cuerpo está cubierto de plumas, ya eso lo sabemos. Sus extremidades anteriores son las alas que utilizan ¿para qué? Para volar, aunque algunos no pueden hacerlo, como por ejemplo el pingüino, ¿no? O el avestruz, no pueden volar, ¿no? Entonces, sus extremidades son los anteriores, las alas son los anteriores. ¿Cuáles serán los posteriores? Sus posteriores, ¿cuáles serán? Bueno, el esqueleto son sus patas, ¿no? El esqueleto es muy ligero porque los huesos son huecos y pesan poco. Además, algunos poseen unas bolsas especiales llamados sacos aéreos. Gracias a estas bolsas especiales llamados sacos aéreos, ellos pueden llenar el aire ahí y facilitan que el vuelo, ¿ya? Su temperatura es igual que nosotros. Vamos a ver, la temperatura del cuerpo es constante, es decir, son animales de sangre caliente, mamíferos y aves, los únicos, ¿no? Respiran por pulmones, poseen la boca, en la boca que poseen ellos, pico, ¿no? Tienen un pico, sin dientes, que varía de algunas aves y otras según su alimentación, ¿no? Tienen cloaca por donde ponen los huevos, ¿no? A ver, su alimento, a ver, alimentación de las aves. Según su alimentación, chicos, las aves pueden ser, ¿qué? Insectívoros. ¿Por qué? Comen puro insectos. Por ejemplo, la golondrina y el abejorro, ¿no? Pueden ser también herbívoros. Su alimentación principalmente de qué es pura hierbas, frutas y semillas, como por ejemplo ahí tenemos algunos alimentos casi solo de semillas, como la perdiz, que recibe el nombre de granívoras. La perdiz, ¿no? Carnívoros, se alimentan de carne, por ejemplo, águila, el buitre, ¿no? Omnívoras, se alimentan de animales, plantas, por ejemplo, la gallina.
Claro, la gallina se alimenta de animales y plantas. Ahí está, chicos, entonces. Ahí vemos algunos tipos de pico, ¿no? Pico ancho, pico corto, pico fino, pico curvo, ¿no? Ahí está. Reproducción de las aves, aunque ya sabemos cómo se reproducen. Ahí veamos, ahí los aves son ovíparos, claro, por huevos, ¿no? La fecundación es interna, claro. Macho y hembra se aparean, forman los huevos fecundados dentro de la hembra. La hembra expulsa los huevos por la cloaca. Los huevos fecundados para llegar a un buen término deben permanecer en una temperatura aproximadamente del cuerpo del adulto, ¿no? Ahí está. A este proceso, ¿cómo se le llama? Incubación. Las gallinas tienen que incubar, ahí como ves en la imagen, ¿no? Cuando llega el momento oportuno, las crías rompen el cascarón y salen del cascarón. Ahí está. Ahí puedes ver, mira, ve, partes de un huevo, ve. Ahí está la parte yema, ¿no? La clara, el germen, ¿no? Ahí está, ¿ves? La parte de acá abajo, chicos, ahí se encuentra el oxígeno. Ustedes habrán partido algún huevo y ahí por una parte está hundido. Ahí se encuentran los oxígenos. Ahí está entonces, chicos, todo acerca de, hemos visto un poco más lo que es de las aves, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Ahí está. Ahora vamos a hablar de los reptiles, anfibios y peces. Los grupos que son de sangre frío. A ver, los reptiles son animales vertebrados, son ovíparos, respiran por pulmones y tienen cuerpo cubierto de escama. Bien, el cuerpo de los reptiles, chicos, se divide en cabeza, tronco y extremidades y cola. Claro. Los reptiles se desplazan de manera muy diferente. Las serpientes no tienen extremidades. La serpiente, ¿cómo se desplaza? Raptan, ¿no? Raptan, ¿no? Las tortugas marinas nadan. Y los lagartos andan. Ahí los anfibios, un poquito de los anfibios, a ver. Son animales vertebrados y ovíparos y tienen la piel desnuda. Claro, húmeda, ¿no? El cuerpo de los anfibios se divide en cabeza, tronco y extremidades. Algunos, como las ranas, no tienen cola. Algunos, como las ranas, dicen no tienen cola, ¿no? Ya, pero otras, como la salamandra, sí la tienen, claro. A ver, cuando las crías nacen de los huevos, chicos, son muy diferentes de sus padres. Los cambios que sufren a convertirse adultos se los llama, ¿qué? Se les llama famoso metamorfosis, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a explicar cuando llegamos a los anfibios. Ahora, ve, los peces son animales vertebrados ovíparos, respiran por branquias y tienen el cuerpo cubierto de escamas. El cuerpo de los peces se divide en cabeza, tronco, cola y varias aletas para poder nadar. Gracias a las branquias pueden respirar bajo el agua, tomando el oxígeno que hay disuelto en ella. Vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar a ver. Veamos características de la rana. Ya tenemos a ver. Sus pies es desnuda, húmeda y escurridiza, ¿no? Tiene 4 patas de tipo mano, ¿no? Son de sangre fría y tienen sueño invernal. ¿No? Al principio, chicos, mira, su respiración es branquial, después es pulmonar y cutánea. 3 tipos de respiración. Tienen circulación doble e incompleta. Es doble, pero incompleta. Ya saben por qué es incompleta, ¿no? Se reproducen por huevos, normalmente con fecundación externa, y al crecer sufren metamorfosis. ¿A qué se refiere cuando dice normalmente con fecundación externa? La rana hembra pone deja ahí sus huevecillos y el macho va y los fecunda, ¿no? Ahí vamos a ver la metamorfosis de la rana, miren. ¿Cómo inicia? El huevo de forma de fecundación. Acá está el huevo ya, pero fecundado. Así empieza. El huevo se transforma en un embrión. Mira, ve, un embrión.
¿Nace quién? El renacuajo. Tiene cola y respira por branquias. Mira, después cuando se convierte en adulto le salen patas y cola. Respiran por pulmones y por piel. ¿No? Mira, ¿cómo va cambiando? Se transforma total, mira. Mira, acá no tiene extremidades, acá tiene. Ese proceso, a esos procesos se llama metamorfosis. Nosotros no sufrimos ese proceso. Nosotros nacemos con nuestras extremidades, solo aumentamos de tamaño, aumentamos de volumen, de peso. ¿Ya? Ahí está la metamorfosis de la rana, ahí se puede ver más. Cuando son huevos, ahí está huevos, pasa al proceso de renacuajo con branquias externas ya. Aparecen las patas posteriores primero y aparecen las patas anteriores luego. Ahí está ya una rana adulta. Qué cambio, ¿no? Características de los reptiles. Ahora vamos a ver los reptiles. Son vertebrados terrestres, con el cuerpo generalmente cubierto de escamas. Los reptiles están cubiertos por escamas, chicos. Tienen extremidades cortas y laterales y carecen de ellas, ¿no? Carecen de ellas, ¿no? Algunas tienen o algunas no. Por ejemplo, los serpientes, ¿no? Tienen extremidades cortas y ahí está de nuevo. A ver, tienen la piel cubierta de escamas, ¿no? Escudos o placas córneas. Como por ejemplo, por acá puedes ver la tortuga, ¿no? Escudo. Ahí está, son de sangre fría y pasan el invierno aletargadas, ¿no? Ahí está, son de sangre fría, ¿no? Tiene respiración pulmonar y algunos cutáneo. Cuando nos decimos que son cutáneos, chicos, quiere decir por la piel, ¿no? Respiran mediante por la piel. Se reproducen por huevos, generalmente no incuban ellos, lo que sí hacen los aves, ya que tienen fecundación interna. Ellos ya botan un huevo fecundado interno, ¿ya? Cosa que los aves sí tienen que incubar, ¿no? Su corazón en su corazón tienen 2 aurículas y un ventrículo con 1 o 2 cavidades. En cambio, miren, tiene 2 aurículas, casi más, se asemeja casi a nosotros. Nosotros, en cambio, tenemos 2 aurículos y 2 ventrículos. Ellos tienen 2 aurículos, solo un ventrículo, pero con 2 cavidades. Ya, miren. Mira, ahí están los reptiles. Los reptiles, chicos, fueron los primeros que se independizaron del medio acuático. Bien. A este grupo pertenecen ¿quiénes? Las tortugas, los lagartos, los cocodrilos, los serpientes, ahí están. Su piel está cubierta por gruesas escamas que los protege de los peligros externos y de la pérdida de agua, ¿no? ¿Qué más? Algunos reptiles cambian su piel como consecuencia de su crecimiento, en caso de que de los serpientes, ellos cambian de piel, ¿ya? Algunos reptiles poseen la lengua bífida, su punta se divide en 2, claro, ahí está como serpiente, ¿ves? Acá puedes ver en la imagen 2. Su respiración es por pulmones. Son ovíparos, viven periodos de letargo durante el invierno. ¿Okay? Quiere decir, ellos se alimentan y viven escondidas, ¿no? Ya no buscan alimentos, pues se alimentan para este periodo, ¿no? Todos los reptiles son carnívoros y cazadores. Comen desde insectos hasta grandes mamíferos, como por ejemplo esos que estás viendo acá, ¿no? Poseen dientes que solo utilizan para retener a sus presas. Acá, como estás viendo en la imagen, ¿ves? Ahí está. Observemos un pez. Ahora vamos a hablar un poco de pez. Uno de los grupos también que se clasifica por ser sangre fría, ¿no? Mira, observemos un pez. Acá está. ¿Cómo está constituido un pez? Hubiese sido bonito hacer un experimento, ¿no? Pero bueno, las circunstancias no dejan, ¿no? A ver, mírenme.
Está constituido por branquias, por el medio que ellos respiran. Miren, la parte de acá, después de las branquias, ahí está su estómago, donde almacenan sus alimentos. También tienen un hígado, hay intestino, la vejiga, ahí está la vejiga, el riñón, ahí están las aletas abdominales, el ano por donde desecha los desechos, aleta anal también tiene, aleta caudal, la parte trasera, ¿no? Por acá aleta dorsal y sus escamas. Así está, mira, ¿ves? Son partes de un pez. A ver, continuemos. Esqueleto del pez. Ahí está su esqueleto, chicos. Miren, un esqueleto de pez. ¿Cómo está? Mira. ¿Ya? Ahí está, ahí se puede ver la imagen, ¿no? Aleta pectoral, la espina dorsal, ¿no? La aleta abdominal, lo mismo, ¿no? Aleta caudal, aleta anal. A ver, vamos a ver un poquito de qué nos dice acerca de los peces. A ver, vamos a ver. Son vertebrados acuáticos. Tienen esqueleto óseo o cartilaginoso. Tienen aletas para moverse en el agua para pares o impares. Algunos peces tienen en pares, otros peces impares. Su cuerpo está recubierto de escamas o tentáculos dérmicos, ¿no? Respiran por las branquias el oxígeno disuelto en el agua, ¿no? Lo que se encuentra. El agua, saben que usted está compuesto por oxígeno. Tienen temperatura variable, dice. Se reproducen por huevos. Abandonan los huevos en el agua, ya les he dicho, ¿no? Que ellos ponen y los machos van, los fecundan y ellos solos se da el proceso, ¿no? Ellos nacen. Su circulación es sencilla y completa. Es muy sencilla, pero es completa. Utilidad del pez. Los peces constituyen un grupo de animales de gran importancia económica, claro, sobre todo económica, y alimenticio para el hombre. El valor de las capturas es elevadísimo, claro, es bien elevadísimo. ¿Los peces se utilizan en qué? A ver, vamos a ver. Como alimento que se pueden consumir en fresco, ¿no? En aceite, en salazón, en escabeche, ¿no? Ahí están los peces que se utilizan en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el escabeche, el atún, la caballa, el salmón, ¿no? Muy bien. A ver. Para obtener productos industriales, ahí está. ¿Cuáles son? ¿Ya? Son base importantísimo de industrias de conserva. Por ejemplo, el escabeche, ¿no? Son muchísimas, dicen las personas que viven de todo tipo de estas actividades relacionadas con la pesca. Es uno de los ingresos de nuestro país que nos deja regular, ¿no? La pesca, ¿no? Ahí también hay pesca ilegales. Ahí está, chicos. Entonces, se ha podido hablar, hemos visto características de los vertebrados, su clasificación, hemos visto de cada uno de sus características, cómo se reproducen, su tipo de alimentación, a qué pertenecen, ¿no? Sangre fría, sangre caliente, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí vamos a llegar con lo que es los vertebrados. Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.